Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar qué es el sujeto y cómo se clasifica. Recordemos que el sujeto no es más que aquella persona de la cual estamos hablando, aquella persona, animal o cosa de la cual estamos hablando en la oración. Los tipos de sujeto que existen en español son expreso versus el tácito, agente versus paciente, complejo versus incomplejo, simple versus compuesto. A grandes rasgos les explico que el expreso es cuando está escrito en la oración el sujeto. El tácito es cuando no está escrito, pero está entendido en la oración. Después lo vamos a ver con ejemplos. El agente es cuando realiza la acción, el paciente es cuando recibe la acción en voz pasiva, el complejo es cuando tiene determinantes, el incomplejo es cuando no tiene determinantes, el simple es cuando solo tiene un núcleo y el compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Miremos, sujeto expreso es el que aparece de forma explícita en la oración. Juan compró un juguete. Aquí yo tengo mi sujeto y está escrito en la oración. Versus lo que pasaría en el caso del sujeto tácito, que es el sujeto sobreentendido, que es el que no aparece en la oración porque ya se sabe de quién se está hablando. Por ejemplo, fue a la escuela. ¿Quién fue a la escuela? Obviamente él o ella. Este es el sujeto tácito de esa oración. No está escrito, pero está sobreentendido. Si yo dijera, por ejemplo, hacemos la tarea. ¿Quiénes hacemos la tarea? Nosotros hacemos la tarea. Vean aquí el ejemplo. Hacemos la tarea. Esto obviamente es un sujeto tácito, porque no está escrito el tipo de sujeto. Lo inferimos que somos nosotros, obviamente. Pero el sujeto es tácito porque no está escrito en la oración. El otro tipo de clasificación del sujeto es el activo. Es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, María elabora una maqueta. María es el sujeto y es la que está realizando la tarea. Versus en el pasivo, que es cuando el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Por ejemplo, la tarea es completada por la niña. ¿Quién realiza la acción? Realmente es niña. Tarea es un complemento directo. Pero como estoy creando la voz pasiva, entonces colocamos como sujeto el complemento directo que es tarea y entonces se construye la oración en voz pasiva. La tarea es completada por la niña. ¿Cómo sería este ejemplo en voz activa? La niña completa la tarea. Si nosotros hubiéramos tenido esta oración, la niña, que es el sujeto, realiza la acción. Entonces quiere decir que este sería un sujeto evidentemente activo, un sujeto agente. Pero cuando yo construyo la tarea es completada por la niña, entonces pasa a ser un sujeto paciente. Luego tenemos el sujeto complejo. El sujeto complejo es aquel cuyo núcleo tiene determinantes. Mírenlo aquí, el niño pequeño tiene un balón. El sujeto aquí es niño y tiene dos determinantes, que es lo que lo hace precisamente complejo. Tenemos él, que es un artículo, y tenemos pequeño, que es un adjetivo calificativo. Entonces, como tiene determinantes, será un sujeto complejo. Versus el incomplejo, que es aquel cuyo núcleo no tiene determinantes. Por ejemplo, ella canta una canción. Si ustedes se fijan en este sujeto, no está ni ningún artículo ni ningún adjetivo. Solamente está el pronombre personal. Por eso es que es un sujeto incomplejo. El sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo. Por ejemplo, las jóvenes altas cortan la tela. Jóvenes es el núcleo de este sujeto y solo hay un núcleo, porque aunque son jóvenes en plural, solo hay un núcleo. Versus lo que ocurre en la oración que tenemos debajo. Ana y Lucía van al cine. ¿Cuántos núcleos hay ahí? Hay dos núcleos, Ana y Lucía. Si yo quitara uno de esos núcleos, se perdería el sentido de la oración. Entonces, en el segundo caso que tenemos aquí, Ana y Lucía van al cine, esto es un sujeto compuesto. Aquí lo que podría generar confusión un poco es complejo versus compuesto, pero si lo tienen claro, no tiene por qué. A ver, expreso si está escrito en la oración.
Yo no lo infiero, está escrito, está presente. Tácito, cuando yo lo infiero, no está escrito pero está sobreentendido. Activo, cuando la persona que realiza la acción es sujeto. Pasivo, cuando el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Es característico de las voces en forma pasiva. Complejo, cuando tiene determinantes como los artículos y los adjetivos. Incomplejo, cuando no tiene determinantes. Cuando yo digo Juan canta, Elena canta, ella canta, no hay determinante. Entonces, por tanto, es incomplejo. Simple si solamente hay un núcleo. La niña va a la escuela. Y complejo, la niña y el niño van a la escuela. Y compuesto, la niña y el niño van a la escuela. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el tutorial. Suscríbete a mi canal y regálame un like. Bye.